toca publicarlos. Listo. Bueno, compañeros, buenos días a todos. Vamos a iniciar la reunión. Esta es nuestra tercera reunión extraordinaria, tercera reunión rutinaria del año. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre algunos temas. Sheila nos había enviado una propuesta de temas que se las voy a leer a continuación, que creo que además está bastante concisa y que nos puede ayudar a que sea más ágil. Entonces, las propuestas serían, en una primera parte, hacer el informe sobre las líneas de trabajo, que son la línea de gestión, la línea de investigación y líneas transversales, incluyendo acciones con la Mesa Coyuntural de Adulto Mayor y otros espacios de encuentro con el sector artístico. Nos propone que sean 40 minutos. Y en varios nos propone seguimiento o aclaraciones sobre temas que quedaron pendientes como tareas de las sesiones anteriores. Una, por ejemplo, la reunión con Catalina Valencia. Otra, cuáles fueron los consejeros que entregaron informes y cuáles no. Cómo se incluyeron las observaciones del Consejo en las convocatorias proyectadas para 2022. Ese sería como el seguimiento. Luego, recordatorio de maneras y condiciones de difusión desde las herramientas de comunicación del Consejo. Yo creo que esto es sobre lo que sucedió con el comunicado que les compartí. Y otros varios, y ella propone cerrar con un conversatorio sobre cómo el Consejo desde sus consejeros se articula con los movimientos políticos en todo el sentido de la palabra, de la danza y o la cultura de la ciudad y el país, y hasta qué punto puede vincularse. María Paula nos agrega uno sobre unas solicitudes que están llegando al sector de ballet que quieren reunirse con la gerencia. Y en ese caso, pues estaríamos diciendo que obviamente digamos, habría que hacer un seguimiento con el consejo. Ya se unió Leonardo. Entonces, no sé si estén de acuerdo, compañeros, a mí me parece que está bastante concreto. Edgar dice que ya había superado lo de Catalina, pero bueno. Sí, lo que pasa es que son temas de seguimiento porque como los compañeros que trabajamos el año pasado en temas de investigación, de rastreo, quedan inconclusas, ¿no? Como algunos temas que quedan abiertos y a lo largo de las actividades quedan inconclusas, entonces es mejor como tener claro, bueno, esto se abrió en tal fecha, se cerró en tal fecha y, o sea, como que hubo un seguimiento y no simplemente se dijo algo dentro del consejo, como muchas cosas que se dicen, pero que no llegan a ningún Pereira, como dicen por ahí. Entonces, sí me parece eso como importante, como darles cierre o continuación, si lo amerita. Y por otro lado, también toca que el temita de María Paula estaría como en uno de los puntos que proponía, como de varios, o sea, como de esos varios, porque yo me imagino que tal vez ustedes también tengan otros varios y que pues sí me parece que sean expuestos antes del conversatorio. Y de hecho propondría, por ejemplo, que el conversatorio lo hagamos en una sesión aparte quienes estén interesados en conversar sobre esos temas, porque pues eso implica más tiempo de la sesión. Sí, eso estaba pensando que tal vez ya con la agenda sí, lo que podemos hablar es coordinar para hablar de eso, o sea, sentarnos, o sea, hacer una extraordinaria para charlar de eso y de, pues que digamos que también en el contexto, en este instante en el que estamos, eh, nosotros tenemos unas influencias y unos derechos y unos deberes ahí que es importante tener en cuenta. Listo. Entonces, si están todos de acuerdo, si hay alguien, más bien, hagámoslo sencillo, si hay alguien que no está de acuerdo con ese orden del día, que por favor nos informe. Toca dejar en firme en esta acta la renuncia del maestro Rodrigo Amaya. Sí, señores. Entonces, Edgar levanta la mano. Dime, Edgar. Dinos, perdón. Hola bebés, voy a pelear, ¿ok? Lo puedo Ok. hacer. Pelea, pelea, pelea. Miren, no olviden que yo no estoy En el WhatsApp. en ese chat, entonces yo me entero hasta ahora del orden, pero no importa, yo estoy de acuerdo. Otras, no sé si el punto en varios se va a tratar. Sheila, su merced me había enviado un correo hace siglos, como que si yo podía participar en la revisión
de algo, de unas convocatorias a algo o algo, pero finalmente eso no sucedió. Entonces, es una pregunta. Muchas gracias, queridos compañeros, los amo. Gracias, Edgar. No, el orden del día nos lo mandó, eh, Sheila, pero a María Paula y a Silvia y a mí. Entonces, no, pues fue una cosa como de último minuto, no se comunicó por otro lado a ningún otro consejero. Entonces, no, No, no te solamente preocupes. lo hice como una propuesta, Esa Edgar, o fue una sea, propuesta y por eso como la una... leí primero para que, pues, si todos están de acuerdo. Luis, Gracias, Joa. No, nada, pues decir que a mí me parece que pues esas propuestas se hicieran llegar con anterioridad como para que también los consejeros se puedan organizar y saber de qué se va a hablar. Entonces, pues claro, fue propuesto ayer, entonces no tuvo, digamos, el tiempo, pero para futuras reuniones sí sería como necesario que esas propuestas lleguen por lo menos unos 5 o 6 días antes como para leer y tener en cuenta y cada uno también poder argumentar su participación. gracias, Luis. En este caso, realmente, si les soy sincera, yo no estaba muy segura de cuáles eran los temas para esta reunión, pero creo que es importante entonces que tratemos de irle poniendo temas a las reuniones con antelación. Y Entonces, como pues, que todos estamos invitados a enviar propuestas, por lo ujú, menos como dice Luis, 5 días antes de la sesión y con eso sabemos que más o menos es sí, como la agenda que vamos a tener. exactamente. Gracias, Sheila. Entonces, en el siguiente punto serían los informes de la línea de trabajo. Sheila dice de la línea de gestión y la línea de investigación, que son las que han estado realmente activas y siguen unas líneas transversales, pues que son todas las otras cosas que hemos estado haciendo. Entonces, si quieres, Sheila, arrancamos con la línea de gestión. El maestro Felipe no está, pero si de la gerencia tienen adelantos, pues sería chévere que nos los contaran. Ujú. Gracias, Joanita. Dentro de la línea de gestión tenemos una actividad que se llama Mediaciones para la Danza. Al momento, pues Luis y Leonard y yo hicimos 3 sesiones. En el marco de las sesiones, pues se hablaron sobre las convocatorias de estímulos, las 2 primeras, y la tercera se invitaron a unas, perdón, a 2 personas muy como destacadas en el tema del ejercicio de la participación, tanto del ámbito internacional público como de observatorios específicos o especializados en democracia y participación en Colombia. Entonces, en el marco de eso, pues se hablaron muchas cosas. La información, pues hubo participación externa, como de la gente que se conectó. Y digamos, el video quedó cargado ya o los videos de esas 3 sesiones quedaron cargados en el repositorio de YouTube del Consejo. Y pues ahí, digamos, lo pueden revisar en cualquier momento. Particularmente el de participación fue muy interesante porque amplía un poco el ejercicio mismo de la participación y le da unos alcances dentro de eso a la participación en política pública bastante interesante. En este momento pues particularmente me interesa continuar en el tema de las rutas o de las rutas para el desarrollo de una política pública en Bogotá. Y pues cuando tenga eso concreto se lo compartiré a mis compañeros, a Leonard y Luis, para que podamos agendar la siguiente sesión. Dentro de esta línea de gestión de la función pública también está el tema de un rastreo general sobre las convocatorias públicas que se propuso como un trabajo articulado entre Ana y Edgar y yo, pero no hemos podido como reunirnos un poco también por temas de tiempo, como organizar los tiempos de ellos y los míos. Entonces, Edguita, lamento mucho haberte dicho que nos reuníamos, pero que no, pues, no, digamos que Ana no podía y pues ya después yo no pude. Entonces, eso también es importante decirlo. Creo que es hasta el momento esos 2 temas que hemos ido adelantando en esta línea específicamente. Gracias, Sheila.
Vale, digamos que también mirar cómo si les podemos ayudar a coordinar o algo con las reuniones, pues porque sí, también sé que es complejo, pero pues bueno, ahí vamos viendo, pues lo mismo, ahí sí, como dice alguien, griten a ver si necesitan ayuda y aquí estamos. Maestro Felipe, estamos hablando de los avances por línea por las líneas de trabajo y queríamos saber si tenemos avances en la línea de investigación, cómo les ha ido, qué es que han estado trabajando. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, estoy conectado desde una cafetería del hospital, entonces acabo de salir de una terapia. Eh, pues ya como les dije, ya se aplicó una prueba piloto en 3 localidades y ahora se está adelantando, pues está circulando una, la encuesta de la cartografía a nivel distrital, pues en otras localidades. Es un trabajo que se viene haciendo con la gerencia de ANSA, pues Jenny Bedoya está al frente con algunos chicos de la mesa de universidades. Yo estoy elaborando un documento pues de análisis de la encuesta piloto que se aplicó en Bosa, Usaquén y Suba, mirando un poco el tema de la caracterización de agentes, de los espacios, la relación con los espacios, tratando como de interpretar las respuestas que dan los agentes y digamos estableciendo pues como en este momento las intervenciones que tiene el distrito, llámese IDARTE, llámese Secretaría de Deportes, con programas como Nidos, y bueno, otra serie de programas que no recuerdo ahora los nombres, que están en las 3 primeras localidades, que son como las que más tienen procesos de intervención en estas líneas del distrito, que son trabajos con poblaciones, con niños, con juventudes, con adultos mayores, orientados pues al desarrollo de la actividad física principalmente y al encuentro lúdico a través del movimiento. Pues básicamente eso, el documento pues ha tenido un poco de demoras porque realmente pues es dispendioso la interpretación de cada respuesta y tratar como de velar detrás de las preguntas que fueron un poco cerradas, como pues es esa relación entre los agentes del sector y las dinámicas culturales eh, en cuanto a infraestructura, en cuanto a actividades, en cuanto a programas. En eso vamos. Creo que estamos pendientes de una próxima reunión con el equipo de la mesa de universidades y con Jenny para mirar a ver cuál es el paso a seguir. Pero ya está circulando en las localidades, con los consejeros locales se envió el cuestionario pues para ampliar la cartografía a otras localidades de la ciudad a partir de esta prueba piloto. Se le hizo una revisión al cuestionario porque pues, las preguntas, algunas eran muy cerradas, otras demasiado abiertas, entonces después de esa revisión que se hizo con la mesa de universidades y con la gerencia de danza, se está circulando y valga pues la policía para decirles que quienes estén aquí presentes en las localidades pues colaboren para que se responda ese cuestionario. Listo, eso es básicamente lo de la línea de investigación. Gracias, maestro Felipe. Una pregunta. ¿Ese cuestionario es abierto? ¿Es para unas localidades específicas? Pues precisamente porque como se ha convocado desde otros espacios, bueno, las reuniones y las más coyunturales sería bueno entonces tener ese cuestionario para rotarlo. Si es así abierto o cómo lo están manejando. No, el cuestionario se está manejando directamente desde los representantes de la mesa de universidades. Hay 3 chicos encargados del programa de arte danzario que están encargados de circular la encuesta. Es decir, no se hace tan abierta, ellos directamente están haciendo contactos con los gestores de danza de las localidades, con los consejeros locales,
que a su vez son los que en las localidades aplican la encuesta, digamos, las envían a las redes que tienen, a la base de datos que tienen. Entonces ese es como el procedimiento, es decir, no es tan abierto porque pues apenas es como un primer estudio que se está haciendo y también probando la efectividad de ese instrumento que tanto nos permite dar cuenta de la realidad del sector en lo local. Ah, listo, ya. Es que sí recibí en algún momento, en alguno de los chats creo que fue en el de presidentes, una chica que estaba preguntando por eso. Yo la mandé a hablar con Luis, no sé si se comunicaron contigo, Luis. Sí, efectivamente, pues yo digamos que en este programa también he podido ayudar desde, desde el sector que represento. Yo les envié la base de datos de todos los consejeros locales. Ellos empezaron con 3, si no estoy mal, es Usaquén, Bosa y Chapinero, creo que es. Bueno, comenzaban con 3. Me hizo unas preguntas respecto a Engativá y digamos que ese fue el primer acercamiento que tuve con ellos, pero tengo entendido que iban a empezar, era como con esas 3 localidades y partiendo de ahí ya surgían a las demás. Listo, Luis, muchísimas gracias. Y pues de nuevo, pues también que si hay necesidad de alguna cosa de información y esto, pues aquí estamos. Entonces, pasaríamos al informe por líneas transversales, incluyendo acciones con la Mesa Coyuntural de Adulto Mayor y otros espacios de encuentro con el sector dancístico. Que yo sepa, en este momento están abiertas. La de adulto mayor se hizo un trabajo con un sector de salsa y estoy pensando cuál fue la otra. Y el de breaking que está ahí, que también se hizo precisamente ayer. Entonces, yo creería que ese puede ser el orden, tal vez, porque creo que es cronológico. No sé si hay otro espacio abierto. No, Joanita, creo que sería como mesa coyuntural aprobado por el Consejo, el de adulto mayor, como mesa de conversación como espacio de conversación y diálogo danza urbana y como espacio de conversación también salsa, porque pues ambas no tienen la estructura de mesa coyuntural o temática o estratégica, solamente como espacios de diálogo. Listo. No, pero espérate porque la de salsa sí pidió un espacio, o sea, si bien es cierto el Ujú. tema puntual que se tocó fue salsa al parque, sí se habló de poder abrir un espacio de mesa coyuntural para mirar salsa no solamente como un tema salsa al parque, sino ya como sector y ampliar a sus necesidades. De hecho, se propuso en la mesa hasta un salsódromo. Sí, Luis, pero es que allí el tema es en ese sentido, entonces, que hoy definamos si se abre o no esa mesa como coyuntural o si se va a llamar mesa temática o si se va a llamar mesa estratégica del Consejo. Antes de hoy no existe mesa, sino solamente un espacio de diálogo o conversación, de acuerdo al decreto 480. Sí, eso iba a decir Sheila, pues digamos que cuando nos toque el turno podríamos seguir, entonces tocaría, digamos, en el orden sería arrancar con mesa de adulto mayor, ver cómo está y si hay novedades en ella, y luego entonces vendría la mesa de conversación que se tuvo con Salsa y la mesa de breaking, si les parece bien. Yo, con la mesa de adulto mayor, pues con ellos se tuvo una reunión con la gerencia de danza, eh, porque ellos presentaron un proyecto y lo que se acordó es que se reunían ya los representantes con la gerencia de danza. Creo que esa reunión ya se dio. Eh, hasta ahí sé yo tengo el conocimiento del proceso como va con danza mayor. Ellos presentaron el proyecto en la reunión en la que yo estuve con la gerencia de danza y con ellos, con los representantes. Se les hicieron unas sugerencias al proyecto que presentaron y luego se reunieron. Creo que esa reunión ya se dio con Paula, no sé si Paula se encuentra para que Sí, Sí, pues nos pueda contar al respecto.
Dale, María Paula. Sí, efectivamente nosotros nos reunimos con ellos, nos reunimos hace 15 días, nos reunimos con 4 de ellos. Ellos hicieron, Felipe, los ajustes que tú le habías sugerido, ¿te acuerdas de que no fuera, de que no se cerraran solo a que esa propuesta que ellos estaban haciendo fuera solo de folclore, sino que también pudiera incluir a otros géneros? ¿Te acuerdas que era una de las observaciones? Ellos hicieron ajustes. También lo que nos sentamos fue como aterrizar, que era lo que ellos no tenían muy claro también, es cuánto cuesta una propuesta como la que ellos querían hacer. Entonces, en eso también hubo como digamos, como una orientación, se aterrizó como cuáles eran los costos, y lo otro fue aterrizar la ruta, porque si bien ellos están proponiendo un festival distrital de danza adulto mayor, en donde lo que proponen ellos es que haya 3 agrupaciones de cada una de las 20 localidades con una participación de 60, eh, pues de 60 agrupaciones de danza en toda la ciudad que puedan, digamos, participar. Pero entonces ahí pues lo que yo les ayudé fue un poquito a que ellos vean qué fuentes de financiación pueden tener, porque pues evidentemente la gerencia de danza no puede promover, digamos, como este tipo o sea, a no ser que fue lo que yo les dije, que la mesa decidiera que, por ejemplo, en vez de que existiera la beca que existe hoy en día, la beca se encaminara hacia un festival como este. Ellos dijeron que lo iban a pensar, pero que ellos sí, la verdad, consideraban que no, porque realmente no era una propuesta tampoco de todo el sector, sino que era la iniciativa de algunos. Entonces, no, lo que hicimos fue mirar, yo les di como toda la vía para apoyos concertados, o sea, les expliqué un poco, creo que también muchos de los sectores lo que necesitan a veces es una pedagogía también sobre cómo aplican a ciertas convocatorias porque no lo han hecho o no lo saben hacer. Entonces, lo que hicimos fue con Jenny, ahí en esa mesa la atendimos Jenny y yo, lo que hicimos fue pues contarles qué eran los apoyos concertados, cómo podían, digamos, aplicar con ese proyecto a un apoyo concertado, y también explicarles qué otras rutas podían haber, por ejemplo, ya si ellos necesitaban era solamente un teatro, qué rutas podían haber, a cuáles teatros podían acudir en la ciudad, tanto en las localidades como a nivel como distrital. Entonces lo que se hizo fue sobre todo más una orientación pedagógica a cómo ellos poder generar ese proyecto, cómo poderles dar una vía, una cabía, porque pues evidentemente un proyecto como estos tiene un costo, que era lo que veíamos, alrededor de 80 millones de pesos, si va como con todos los gastos incluidos, incluido toda la producción, y pues la gerencia no, pues ni tiene ese recurso, y para poder, digamos, generar un cambio de transformar ya la beca actual hacia, por ejemplo, la generación de un festival como este, es que yo les dije, si ustedes están como mesa pensando en algo así, pues lo importante es que lo tengan muy claro y muy acordado con el sector, pero pues ellos sí fueron como muy claros en que no, en que ese no era el camino, que no era por ahí por donde ellos estaban como pensando el tema, sino más, y justamente una de las cosas que dijeron es que sí les parecía muy importante que hubiera como espacios más pedagógicos, donde puedan entender cuáles son las convocatorias que existen para este tipo de proyectos, incluso también a nivel local, porque pues yo les expliqué a nivel distrital, pero a nivel local también poder ellos conocer como las rutas. Eso, ese fue como el súper resumen. Gracias, María Paula. Maestro Felipe levantó la mano. Sí, a mí me parece muy interesante la iniciativa que ellos plantean, pero me parece que está muy sectorizada en el sentido de tratarse de un evento pues, que van a desarrollar para circulación y que la mesa no aproveche esta posibilidad de, pues yo se los he comentado, incluso a Orlando y a varios de ellos, que no aprovechen esta posibilidad pues para que se, se, se incluya o se abra en el portafolio de estímulos, se reactive el Festival Distrital de Danza, pues que tuvo una fortaleza enorme, que tuvo espacios de circulación, de intercambio, de memoria, espacios académicos, incluso hasta bibliotecas, porque pues realmente es a lo que pienso yo que debería apuntarle ese proceso de la mesa. Pero bueno, si ellos
están más interesados como en ese proceso de circulación, pues tristemente es una posibilidad que se pierde de generar que en la gerencia sea, que en el portafolio se reabra el festival o se recree el festival de distrital de danza mayor. Sí, igualmente yo creo, Felipe, que eso se puede hablar con ellos, porque tampoco es que estuvieran totalmente cerrados, pero sí me dijeron como que eso implicaba convocar mucho más al sector, porque pues sí implica como transformar los estímulos actuales que existen para enfocarlos hacia donde tú estás planteando. O sea, la gerencia está totalmente abierta a que podamos hacer eso, para que también pues lo sepas tú y ellos ya lo saben, mejor dicho, que desde la gerencia estamos abiertos a que esa beca pues pueda realmente responder a las necesidades del adulto mayor y que pueda potenciar y que pueda darle mucha visibilidad. Entonces actualmente hay unos espacios, existe la gala de adulto mayor, existe pues toda esta beca y toda la circulación que se genera de esta beca. Y pues sería una decisión de ver si se quiere reencaminar o reencauzar o transformar. Y pues en ese sentido estamos abiertos, mejor dicho, que tú lo sepas también y que tampoco es que ellos estuvieran totalmente cerrados, pero sí les da como un poquito de susto, fue lo que manifestaron, pues porque ellos dicen que eso tendría que estar como todo el sector de acuerdo. Sí, de hecho se podría establecer un tipo de alianza con poblaciones, porque pues poblaciones tienen una línea de investigación y otras acciones con adulto mayor que sería interesante poder vincular incluso con el IDRD, ¿no? Ok, aquí Sheila pide la palabra, pero escribió dos cosas, que las mesas coyunturales, temáticas y estratégicas tienen y cumplen las mismas funciones como consejo, nuestras como consejo, y hay una pregunta sobre cuál es el tiempo de la mesa, qué duración se estableció, se cumplió el objetivo de creación como mesa coyuntural, y hay una propuesta ahí, ya, dale. Joanita, sí, yo lo pregunto porque creo que es importante como tener esas claridades, porque de acuerdo a lo que ustedes hablaron, pues yo entendería que si el objetivo de ese espacio era generar un proyecto que ya se encaminó, que ya se organizó, pues ya esa mesa como coyuntural, pues puede, por así decirlo, de pronto no es la palabra, pero puede cerrarse. Entonces, porque tendría que tener como otro objetivo adicional o que la mesa en sí diga, bueno, vamos a abrir otro objetivo para continuar como un ejercicio de mesa coyuntural y que este objetivo pues se pueda cumplir, no sé, en 6, un año, hasta la próxima vigencia del consejo, qué sé yo. Entonces, creo que es importante tener esa claridad en cuanto al espacio de mesa coyuntural. Entonces, yo lo pregunto. Gracias, Sheila. Hay dos manos levantadas. Primero el maestro José Luis Guerrero, luego el maestro Felipe. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien, gracias, Joanita. Bueno, hay una cosa que es importante dentro de lo que se está dialogando y pues estas mesas que se están implementando como mesas coyunturales, que su principio pues obviamente es como reunir a cada uno de los sectores para poder fortalecer este programa de estímulos, también se ve abocado a tener la escucha, como lo decía María Paula, de ciertos agentes del sector que se acercan por un lado o por el otro, que no necesariamente están sobre una mesa desarrollando un pliego de necesidades o de circunstancias que se puedan tocar, pero que sí han hecho un eco y que han establecido que muchos de los cambios que se han desarrollado dentro del portafolio de estímulos no se han previsto para pospandemia. Y lo veíamos como, por ejemplo, en la circunstancia que se planteó con María Paula al inicio de este semestre, donde yo le decía pues que estaba establecido que solamente participaran 16 bailarines por cada compañía, pero pues ya teníamos un poco más de aforo, ya teníamos más abiertas muchas cosas, inclusive ya la posibilidad de estar sin tapabocas. Entonces, esta circunstancia del mismo programa que se tiene de estímulos, a pesar de que se ha fortalecido, también ha tenido una circunstancia muy clara y es que tuvo una pandemia y esa pandemia tiene que reestructurarse necesariamente para una pospandemia
pensando en lo que realmente cubre las necesidades de los sectores. Y sí, gracias a María Paula, porque de verdad que ha sido una persona que ha estado muy atenta y me interesa muchísimo ese planteamiento que está diciendo ella al respecto de que la gerencia está en total disponibilidad para poder acordar esas cosas y es importante hacérselo caer en cuenta a cada uno de los sectores, porque si nosotros seguimos, perdón lo que voy a decir porque puede sonar un poco brusco, seguimos valorando y fortaleciendo la concursitividad o el concursitivismo o el concursitivid, como quieran llamarlo ustedes, que es concursemos y concursemos a ver por una bolsa de premios, a ver quién gana y que los que ganan sean los mismos de siempre, pero queremos darle premios a más personas. Creo que eso tiene que cambiar desde una misma política de cada uno de los programas de los estímulos, que de pronto pueda ser más concertado y más tipo festival y no concursos y concursos, que es lo que es difícil de hacer porque pues obviamente es una circunstancia que está enmarcada entre algunas personas, no de todas las personas del sector, pero que al escucharla podemos nosotros llegar a concertar y no vamos a tener tantas, creo, pues perdóneme si estoy equivocado, pero la participación antiguamente en los festivales, por ejemplo, en las becas de ciudades de circulación de ciudad de folclore, eran mucho más grandes. Eran becas que de pronto tenían 48, 50 grupos en una misma circunstancia. Como hoy se ha unido todo, entonces ya llega el punto en que hay espacios en los que están 1, 2, máximo 4 grupos y con una bolsa de premios, pues que de pronto podría como ampliarse y esas circunstancias debemos escucharlas del sector porque hace parte de lo que nosotros como consejeros debemos buscar como esa alianza. Decían muy claramente, ¿cómo es posible que las fechas, que yo también se lo planteé a María Paula, que las fechas de audiciones no se publiquen con suficiente antelación? Y muchas compañías tienen que estar sujetas y supeditadas a que el portafolio de estímulos les cuadre todo el tiempo de esa circunstancia. Entonces, pues lo digo a modo de aporte, ya que se está tocando ese tema. Perdón si de pronto la moción que estás nombrando en el chat tenga que ver al respecto. Gracias. Gracias, maestro. Se sale un poquitico del tema, pero sí, es importante que terminemos con cada uno de los temas. Esto que su merced habla vendría siendo un varios que lo podremos hacer hacia el final. Entonces, maestro Felipe tiene la mano levantada. Recuerden, por favor, bajar la mano cuando hayan terminado la intervención. Sí, para decir que yo estoy de acuerdo con José Luis, o sea, el sector todavía está muy puntualizado y nosotros no podemos terminar como haciendo mesas o reuniones para solucionar un, una propuesta o una petición o un proyecto o un requerimiento, digamos, de un evento, de la eventitis o o de la cantidad de bailarines en una convocatoria o el proceso de circulación o la cantidad de grupos que participan, en fin, porque eso se va a volver inabarcable. Pienso que el sector, y eso también es una función pedagógica nuestra, tiene que comprender que la participación va más allá del interés por apuntarle a un portafolio, de que pues hay unas problemáticas más amplias que es necesario abordar. Es decir, en este caso muy puntual de salsa, en este caso muy puntual de danza mayor, pues es tan complejo que estemos, digamos, abriendo unas reuniones, unas mesas solo para solucionar una petición muy, muy particular, un proyecto, una propuesta de un proyecto, que eso es bastante desgastante y muestra pues que el sector todavía no tiene una mirada mucho más amplia y más integradora de lo que es la participación en cultura y de lo que después son los procesos y las dinámicas de desarrollo, de desarrollo cultural. Es como esa observación. Yo tengo que pedirles excusas porque tengo que salir a la calle, ya tengo que salir de la clínica, me están sacando, entonces me toca desconectarme. Intentaré llevar el celular prendido en el carro para seguirle escuchando, pero me excuso por no poder participar. Bueno, Gracias, muchas gracias. maestro. Cualquier cosa, seguimos pendientes. Pero no se ha resuelto la pregunta del tiempo, o sea, de cuál era la longitud en el tiempo de la mesa de adulto mayor. Sheila. Sí, precisamente como para ese tema, Joanita, creo que es importante que las personas que estuvieron dentro de esa mesa o que hacen parte como de la conversación dentro de esa mesa,
revise el tema con ellos mismos, entre ellos digan, bueno, listo, sí, ya nuestro objetivo se cumplió, que era organizar el proyecto y que era saber cuáles iban a ser las vías de financiación y si es el caso, cerrarlo, y si no, entonces que ellos presenten una nueva propuesta, porque lo que entiendo es que ya el objetivo de esa mesa, que era particularmente presentar una propuesta o por lo menos estructurar una propuesta articulada con varios agentes, pues ya se cumplió. Entonces, y como dice el maestro Felipe, el objetivo de este tipo de espacios no es solamente generar un ejercicio de proyectos, sino cumplen las mismas funciones que nosotros tenemos y se tienen que acoger a las mismas, digamos, a la misma rigurosidad que nosotros tenemos. En este orden de ideas, pues cumplen las funciones, las 6 funciones que nosotros, o están enmarcados más bien en el decreto 480, que ellos tendrían que revisar para pues poder proyectar una próxima mesa. Pasa lo mismo con las otras, con los otros espacios. Y ahí cierro pues para continuar en el espacio de conversación de Muchas gracias. Les iba a pedir que fuéramos bastante puntuales porque esta se nos alargó y se nos acaba el tiempo para hablar de las otras mesas y espacios que se han abierto. Continuaríamos con lo que se trabajó con salsa. Si quieres, Luis, tú presentas con María Paula como en qué vamos y las propuestas que se hicieron a partir de ahí. Vale, yo creo que, bueno, el primer acercamiento que se tuvo fue por el tema de Salsa al Parque, pero como lo decía, este sector quiere ir más allá de solamente el asistir a Salsa al Parque, ya como para todo el sector quedó claro que Salsa al Parque no es un evento que sale desde la gerencia de danza, sino que nace desde la gerencia de música, con un recurso pues realmente no muy alto para vincular a todo el sector. Sin embargo, se llegaron a unos muy buenos acuerdos. Ya sería que de pronto María Paula nos dijera cuál fue el alcance. Yo hago parte del sector de danza, de salsa, perdón, pero mi participación fue como consejero, lo dejé claro en la reunión. De hecho, mi agrupación no participó para nada en Salsa al Parque por aquello de la sana participación. Claro que no quiere decir que si hubiera querido hubiera podido participar, porque vuelvo y lo digo, soy ciudadano, tengo los mismos derechos de cualquier ciudadano y hago parte del sector, pero como por aquello de brindar una sana participación, entonces mi agrupación no participó en nada de Salsa al Parque, pero sí sería bueno, digamos, escuchar como por parte de la administración cuál fue el alcance que se tuvo, y después de ese alcance sí como soltar las otras preguntas que van hacia eso que se quiere como mesa coyuntural. Sí, Luis, digamos que se tuvo abierta puntualmente para el tema de Salsa al Parque. Hasta el día sábado estuvo abierta la inscripción pública, que fue la decisión de la mesa. Ese fue el mecanismo que quienes participaron en ese espacio de diálogo pues decidieron, y era que se hiciera una inscripción pública y que fuera pues la gerencia quien generara, digamos, esa selección a partir de unos criterios de trayectoria, pero también de calidad a partir de los videos que enviaran las propuestas. Ayer ya se generó en la tarde la selección. Esa selección se va a estar compartiendo entre esta tarde y mañana. Se va a enviar correos, digamos, a cada una de las personas y se va como a publicar para que pues, la gente sepa a quiénes se seleccionó, digamos. Se seleccionaron 74 bailarines, o sea, van a participar en Salsa al Parque 74. El recurso originario eran 6 millones, digamos, en lo que yo logré gestionar. Logré que pudiéramos tener como unos traslados de recurso y que llegáramos a tener una cifra de 9 millones, que sigue siendo pues muy poquito para la necesidad que expresa el sector, muy poquito. Y pues en todo caso, ya más allá del tema puntual de Salsa al Parque, el sector sí manifestó 2 inquietudes. Una, el poder generar una mayor articulación entre todas las academias y las escuelas. O sea, varios manifestaron que fue muy relevante para ellos un espacio en donde puedan además encontrarse y reconocer las academias que hay, sobre todo pues que muchos que llevan mucho tiempo en el sector como que no dimensionan cómo ha crecido el sector de la salsa y cómo se ha venido desarrollando también
en un aumento importante de academias en todas las localidades. Y pues se propone para ello poder como construir de manera conjunta con la gerencia un proyecto de salsódromo para el próximo año, pero también hay como una inquietud bien importante de que haya espacios de muestras de los procesos de formación de las academias. Ellos sienten que Salsa al Parque y también en general los espacios que han existido a nivel distrital han tendido a ser muy como centrados en los shows, pero no hay como espacios para que también los jóvenes, los niños, la gente como más joven y que está en proceso de formación pueda presentarse o pueda mostrar los procesos. Entonces, creo que sí, un poco uniéndome a la percepción que tiene Luis, sí considero que la mesa realmente no se genera este espacio de diálogo únicamente en torno a Salsa al Parque, sino que sí hay unas inquietudes mayores que ellos quieren tejer además como sector, o sea, como que les sirvió mucho también en la intervención de Joana y de Luis como consejeros empezar a entenderse también como en las necesidades que tienen como sector de articularse, de estar unidos, de generar como red entre ellos también. Sí, en ese yo quisiera añadir que pues que se iba a hacer, ahorita ya te doy la mano, ya te doy la palabra, Sheila, se prometió hacer una reunión de seguimiento para ver cómo había sido, para evaluar qué se hizo, cómo funcionó, si realmente se cumplió el objetivo propuesto, que fue democratizar el acceso a Salsa al Parque, porque había una sensación que no era democrático. También se logró hacer un enlace para que empiecen estas personas a estar más involucradas con las convocatorias que lanza IDARTES. Y hay otra serie de propuestas que ellos están haciendo que merecerían un seguimiento más largo, porque una de las cosas que sugieren es que se haga una articulación con la gerencia de música para que el proceso con Salsa al Parque sea incluyente en estas dos cuestiones. Es decir, que no sea solamente como el raspadito que nos dan de la gerencia de música para estar en Salsa al Parque, sino que haya realmente una organización común. Que esa gestión, no sé si correspondería, creo yo que sí, a una mesa coyuntural y que se podían dejar tareas después. Entonces sí habría como una necesidad de establecerla como una mesa coyuntural para resolver eso, y que además pues nos permita también hacer una gestión con la gerencia de música justo ahora que todavía hay tiempo para planeación para el próximo año. Sheila. Gracias, Joanita. Sí, yo tenía la misma pregunta y si es y también entender allí si es una mesa coyuntural, porque una mesa coyuntural, pues su nombre lo indica, es como algo del momento, o es una mesa temática que va a seguir hablando sobre el tema, que va a contribuir en las conversaciones del mismo consejo, o si es una mesa estratégica que permita de alguna manera generar decisiones estratégicas en la gerencia. Entonces, creo que en ese orden sí es importante que se piense. No sé si hoy sea el momento para poder poner en discusión si los dos consejeros, pues en este caso María Paula como representante de la gerencia y Luis, que esto se lleve como a la creación de una mesa como propuesta de ellos, o si el sector mismo genera la propuesta como mesa, para que también tengan en cuenta que en todo lo que se construya en la mesa, y de hecho también para que Folklore lo tenga claro, todo lo que se construya en estos espacios aprobados y apoyados por el Consejo son de uso público. Es decir, si hay un proyecto, ese proyecto se publica para que Raimundo y todo el mundo lo pueda compartir y lo pueda ejecutar de manera independiente. Aquí, todo lo que se haga aquí es para ellos. Entonces, es para toda la comunidad de la danza en la ciudad de Bogotá. En ese orden de ideas, pues para que también lo tengan claro los participantes, que al presentar un proyecto o una propuesta se tiene que hacer visible ese proyecto, esa propuesta para todo el mundo, porque precisamente estos espacios es para eso. Eso por ese lado. Y por otro lado, pues que también le den como unos tiempos, ¿no? Que tanto va a durar en ese orden.
para que tengan como los deadlines de cada una de las tareas o las acciones que se van a desarrollar. Gracias, Sheila. Yo creo que me haría falta saber las diferencias en esos tres tipos de mesa que planteas, eh, porque no lo comprendo muy bien y creo que eso dependería la decisión que propongamos. Y Luis levantó la Sí, bueno, varias cositas. Primero, pienso que se podría generar una alianza, no sé, María Paula, si se llamaría una alianza interinstitucional o una alianza entre gerencias. La idea es articular la gerencia de música y la gerencia de danza para este evento, donde por medio de esta articulación se puede hacer una suma de recursos que pueda abrir más espacios a los bailarines de salsa de la ciudad. Y esto sí sería una mesa coyuntural porque tendría un objetivo que es unir ese espacio de las dos gerencias y ver cómo entre ambas se suman. Pero aparte de eso, creo que con el tema de la mesa coyuntural del salsódromo, que fue como la propuesta más fuerte que salió de todo el sector, donde el sector dice que es necesario que se una y se reconozca el trabajo del sector y terminar con estas hegemonías que vienen participando. La pregunta es saber de pronto, María Paula, qué pasó o qué ha pasado con el recurso que tenía Salsa, que en algún momento se manejó para el concurso de Bogotá en su salsa, que manejaba el maestro Edgar Estrada y su fundación Salsa Capital, porque la idea que tiene el sector es precisamente terminar con esa hegemonía y poder, digamos que manejar este recurso como de una forma más asertiva para el sector, donde de verdad se fortalezca el sector, donde el sector se sienta que se está fortaleciendo al sector y no solamente como a una parte de él, que creo que eso fue como lo más visto en esa reunión. Y por último, darle muchas gracias a Joana, porque creo que Joana fue muy asertiva en el momento de hablar de la democratización de los recursos, ya que pues esto se hace con recurso público y el recurso público debe fortalecer absolutamente a todos y no solamente a una parte ni a la que más compite, y en eso sí estoy muy de acuerdo con el maestro con el maestro Luis, que decía que, bueno, qué tan sano es esa concursitivitis que lleva a que siempre se presenten los mismos, y creo que también quedó eso muy visto en la reunión de salsa. Entonces, creo que sí se debe generar una mesa coyuntural precisamente para organizar estos dos temas, por lo menos puntualmente. Gracias, Luis. María Paula. Sí, que ahí decirte, pues Luis, así como, aunque para que no nos extendamos, la gerencia nunca ha tenido como recursos que le esté dando a Salsa Capital a ese evento. Ese evento se maneja, para que tú sepas cómo lo maneja Edgar, ese Edgar Estrada, él lo que hace son coproducciones con los teatros, que eso lo puede hacer cualquier ciudadano dispuesto a hacer una coproducción, que ahí es donde yo a veces siento que hace falta, es como una pedagogía como sobre las rutas un poco administrativas de los accesos a la cultura, como que hay cosas a las que se accede desde estímulos, pero también hay otros caminos. Entonces, los teatros, por ejemplo, manejan la posibilidad de hacer alquileres o de hacer coproducciones. Lo que ha venido haciendo hace varios años Edgar Estrada, que lo hace usualmente con Media Torta o lo hace con Jorge Eliezer, es hacer coproducciones, en donde y ese es un link abierto a la ciudad, abierto a cualquier ciudadano que quiera hacer una coproducción, en donde lo que hace él es plantearle al teatro un negocio en donde propone poner él el insumo artístico y poner una parte y se hace un contrato y cualquier ciudadano está, o sea, puede generar eso. Solo como decirte que de pronto lo que podemos hacer, incluso con la mesa de salsa o más adelante acá, es explicar las rutas que hay para este tipo de eventos que se generan con los teatros particularmente, que además son negocios porque hay boletería
Y lo que pasa es que quien está, ese tercero, que siempre tiene que ser una persona jurídica, pues está proponiendo que se genere una boletería, que se genere pues unos recursos con eso. Ya, era solo ese chiquito, pero para no alargar. Gracias, María Paula. Sin embargo, yo ahí sí, yo creo que esto tal vez Jenny lo tenga un poco más claro, pero habría que preguntarle por qué, o Luis. Yo recuerdo que hace mil años se cerraron las convocatorias de salsa, supuestamente por decisión del sector, y ese dinero se destinó para la competencia de salsa, una competencia internacional de salsa, y hasta donde yo entiendo, me puedo estar equivocando, eso quedó en manos del Congreso de Salsa, eso quedó en manos de este señor Estrada. Entonces ahí la cuestión es que sí hubo un traslado de un recurso que estaba abierto a todo el mundo a un particular. Hasta donde yo entiendo, puedo estar totalmente equivocada. Entonces, pues sí es bueno tener eso en cuenta, Sí. porque eso también es un histórico. Sí, yo ahí hago una aclaración porque de alguna manera hice como una revisión de esas alianzas sectoriales en su momento. Y sí, como dices, Joanita, sí había un recurso que se trasladó para el desarrollo del Congreso de Salsa en el momento en el que estaban las alianzas sectoriales. Y se supone que esas alianzas sectoriales salieron de las mesas sectoriales por género artístico. Eso mismo sucedió con ballet, eso mismo sucedió con folclore, etcétera, que a partir de eso pues hay otras actividades hoy y por eso precisamente antes de iniciar la sesión yo les comentaba que me preocupaba un poco que se genere ese pensamiento y esa lógica porque hoy no se pueden destinar recursos a espacios o alianzas sectoriales. Entonces es importante que eso también lo tengan en cuenta los sectores porque de pronto están pensando que como sectores pueden asumir o recurrir a esos recursos. Lo que sí creo que es importante es tal vez revisar dónde están esos recursos o a dónde se destinaron, porque entiendo que se destinaron a los otros programas de la gerencia, y ver si es posible, tal vez no para allá, pero sí para más adelante volver a sacar el presupuesto de ese proyecto, que implicaría que del mismo proyecto presupuestal de la gerencia se reajuste y se haga nuevamente ese traslado. Luis levantó la mano, María Paula dice, de acuerdo, Sheila, esto fue muy nocivo, es otro tema, diferente a los eventos de Salsa Capital. Listo. Luis y luego el maestro José Luis. Sí, gracias, Joanita. Sí, precisamente es que el concurso de Salsa Capital fue con un recurso público, ¿sí? Y era un recurso que se tenía destinado para el sector de salsa, ¿sí? Lo que pasa es que, y vuelvo al mismo cuento de las hegemonías, que es lo que siente el sector que ha pasado, entonces digamos que este concurso tuvo, no sé si 3 o 4 años, ayuda con ese recurso. Entonces sería bueno, como dice Sheila, saber ese recurso a dónde fue destinado y qué podría hacer el sector como para volver a recuperar ese recurso, pero de una forma en que realmente le ayude a un sector y no solamente a una parte de una organización. Y completamente de acuerdo con Sheila nuevamente en el tema de esas alianzas público-privadas, porque es más, de hecho, en la mesa que tuvimos con Salsa salió en algún momento una propuesta, creo que fue de Eric Estrada, que dijo que se subieran al Salsa al Parque las personas ganadoras de unos concursos que ellos lideran. Entonces, digamos que al hacerlo así también sería una alianza público-privada, porque se están hablando de que los concursos son hechos es por unas personas naturales X o Y, pero eso no garantiza que en esos concursos esté participando todo el sector. Entonces, sí, digamos que esos históricos tendríamos que mirarlos para determinar, digamos, en esas mesas coyunturales cómo va a ser la manera de trabajo y hasta dónde nosotros como consejo podemos, digamos, que llegar a
como a ayudar sanamente ese sector. Gracias, Luis. Aquí dice Sheila, primero que moción de orden, porque también nos estamos alargando mucho con este tema. Eh, y dice que creo que allí se debe presentar propuesta a los consejeros específicos y con el sector de abrir la mesa coyuntural, en ese caso dar cuenta de la duración y objetivo. Y esa apertura compete a una sesión extraordinaria. Listo, Sheila. Entonces tendríamos que hablar de esto, o tenemos que concertar con ellos una reunión de evaluación del proceso de Salsa al Parque y ahí trabajar, por ejemplo, para la solicitud de la apertura de una mesa extraordinaria. Tiene la mano levantada José Luis Guerrero. Sí, hay cosas que son importantes y vuelvo y repito, no está de más que cuando nosotros destinemos un tiempo para poderlas abordar, podamos tener la garantía de que eso por lo menos tenga una escucha en nuestro espacio de consejo. Y esto es específicamente porque había una invitación pública que existió y que fue concertada también como, creo que alianza de la mesa del sector de danza folclórica, que era la Gala Folclórica de Bogotá. Gala que duró durante más de 7 años y que hizo varios eventos acá en Santa Fe de Bogotá, reuniendo muy buena participación del gremio y que también fue, pues yo no sé, ahí sí yo entro, la verdad yo desconozco esa parte y mil disculpas por tocar el tema sin tener el conocimiento a fondo, pero sí fue una circunstancia que destinaron ese recurso y lo pasaron a portafolio. Ese recurso era una alianza que se tenía con el sector y lo pasaron a portafolio y lo metieron como una de las becas y uno de los estímulos que se tienen en el portafolio, pero desconociendo lo que de una u otra forma se venía desarrollando durante más de 7 años en el sector de danza folclórica específicamente. Entonces, por eso digo que doy un aplauso a que María Paula esté con esa intención de decir, hombre, si el sector lo está pidiendo, hay que concertarlo y mirar a ver cómo lo podemos trabajar. Quería decir eso, ese aporte. Gracias. Gracias, José Luis. De nuevo recordarles que las cosas que se hacían a través de las mesas sectoriales, o sea, todo lo que se conseguía a través de mesas sectoriales, como dice Sheila, la entidad pública no puede dirigir directamente el recurso a unos varios agentes específicos. Tiene que hacerse o a través de convocatoria pública o a través de beca. Y digamos que ese fue uno de los cambios que sucedió a finales del periodo de Natalia Orozco, porque esas mesas, digamos, por manejo de recursos, por la gestión pública, no se podían entregar así, que más o menos los proyectos se hicieron y que entonces no hubo una investigación y a nadie lo condenaron por peculado o alguna cosa de esas vainas, pero digamos que la cuestión es que sí es importante que los proyectos se hagan de convocatoria pública. La cuestión es que ahí sí podemos discutir si las becas como están planteadas responden a esas necesidades. Me dice Sheila que si hubo investigación de la Contraloría por la destinación de los recursos, no lo sabía. No sé si alguien, la cuestión es si hubo condena o no, si hubo eso o no, no hubo condena. Pues porque muy de buenas los recursos sí se estaban gastando en lo que se decía que se estaban gastando, pero ese no es el camino, digamos, en el que se pueden entregar recursos. Esa es una de las cuestiones por las cuales, nos guste o no, hay concursos y convocatorias. Por la forma como en Colombia está reglada la entrega de recursos públicos. La cuestión es cómo logramos que las maneras en que se entrega ese dinero realmente reflejen las necesidades del sector. José Luis, por favor, baja la mano. Y Leonard, luego María Paula. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Eh, yo quería dejar como mi postura respecto a este mismo tema del que estamos hablando en cuanto a las convocatorias y en cuanto a la dinámica de que se habla de competencia. Yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros en cuanto a que pues sería ideal que no tuviéramos que concursar por esos recursos, pero creo que más allá de competir o no, el problema sigue siendo como el presupuesto que se destina para la danza, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos con el presupuesto que tenemos, no sé, 75 millones para 300 grupos de folclore? ¿Cómo hacemos para que no sea un concurso ese monto tan bajito? O sea, si podemos hacerlo como subsidios o algo así, no sé, pues le da un monto muy pequeño a cada compañía, eh, y asimismo con los otros géneros de danza. Por ejemplo, estaba revisando y
tema de breakdance solo tiene como 40 millones, 40 y algo, y ellos también son un montón de personas. Entonces, ¿cómo sería para dividir ese monto tan pequeño de manera que un concurso, pues al menos con un concurso le queda una buena plata, bueno, igual tampoco quizá mucho, pero le queda algo a un grupo de personas que pues algo se puede hacer con eso. Entonces lo decidimos de una manera que creo que pues no es viable. Entonces, para mí, o sea, como lo veo yo, me parece que pues por ahora toca hacerlo así para que le quede un buen dinero a alguien. Eh, o si no, tendríamos que irnos a la raíz, que es como seguir como solicitando más presupuesto, porque realmente sí es muy poquito para todas las personas que hacemos danza. Gracias, Leonard. Acá Sheila dice que el presupuesto de la gerencia es poco y hay que develar que la danza económicamente moviliza recursos y yo diría que gente, Sheila, porque también es una cuestión de cuánta gente impactamos. Y ahí vemos la necesidad, dice Luis, de movilizar el sector ante el Consejo de Bogotá. Listo, María Paula. Leonard, volviste a levantar la mano. Gracias. María Paula. Sí, ahí también como aclaraciones chiquis, es que sí, efectivamente esas alianzas que estuvieron funcionando para el ballet, para la salsa, para el breaking, trajeron muchos problemas. Es de hecho la razón por la cual muchos sectores se sintieron completamente excluidos, porque entonces eso se estaba volviendo un monopolio. Y lo que pasó justamente con el tema de salsa era ese, que había pues yo no sé en qué año, digamos, se destinó exactamente para concurso de salsa capital, esa información no la tenía, pero lo que sí sé es que durante varios años básicamente se llamaba a los Estrada y se les daba la plata de Salsa al Parque a ellos, para que fueran ellos los que eligieran a los bailarines que iban a estar presentándose en Salsa al Parque. Eso sí pasó y pues justamente además pasa pues algo muy curioso y es que claro, ahora que estamos en la reactivación y nuevamente están volviendo los eventos, los líderes o las cabezas que había en esas alianzas están buscando a la gerencia a reclamar que cómo así, que el IDARTES canceló las alianzas de manera unilateral. Entonces ha sido todo un proceso explicarles que hay toda una transformación política a favor de una participación. Justamente, Joanita, lo que tú le explicabas a Edgar Estrada con mucho cariño ese día, diciéndole, mira, es que ya no estamos en una democracia representativa, sino participativa, y eso tiene unos cambios y unas implicaciones. Digamos que hay unos retos muy fuertes, evidentemente el recurso de la gerencia, y eso es importante también, yo se los he expresado varias veces también, y es que el recurso pues de la gerencia es muy chiquito, pero además está mucho más reducido en relación a lo que había en 2019, bastante más reducido, es decir, realmente desde lo que pasó con la pandemia y justamente a raíz de toda la pandemia hubo reducción del recurso para cultura. Entonces estamos con menos recursos, pero al mismo tiempo todo sube. Entonces, realmente sí hay una crisis, obviamente, de un recurso muy bajito. Y también pues lo que dice Leonardo, obviamente implica también ante un recurso bajito que hay para una necesidad fuerte, a mí pues me parece que parte justamente de todo el proceso de investigación, y lo hemos estado hablando con Jenny, es también poder como mostrar cuál es la necesidad real versus lo que se está recibiendo de presupuesto, pues porque ahí es importante empezar a incidir en esa toma de decisión política frente a los presupuestos. Eso. Gracias, María Paula. Sí, y realmente en una reunión que se hizo de los presidentes del Consejo de Artes, Cultura y Patrimonio, por eso era que yo insistía en que las cifras tienen que ser mucho más claras, porque dicen, hay tantos artistas conectados de X o Y manera, lo que sea, impactados, perdón, pero por ejemplo, yo he hecho proyectos y esas cifras son infladas, porque si tú cuentas realmente números de cédula, son menos números de cédula. Sí, y que somos los más críticos, sí. O sea, tú me puedes decir, se han impactado a tantas personas, pero realmente si tú cuentas los números de cédula y no las asistencias, ese número cae dramáticamente.
y no me da cuenta entonces de realmente cuál es el porcentaje real, porque nadie lo conoce. Sí, o sea, eso es una cosa muy importante. Nadie conoce realmente cuál es el número real de personas que se dedican al arte de manera profesional o personas que se ven impactadas en la danza específicamente, porque, por ejemplo, una escuela puede mover 150 personas tranquilamente, pero por ahí pasa, pero eso no está en ninguna parte. Y dado que no está en ninguna parte, pues no me pueden decir que 3.000, 30.000 personas, 30.000 asistencias son un porcentaje importante. Entonces, eso yo sé que no es fácil, no, o sea, yo sé que es una carencia en general en todas las instituciones en Colombia, pero es una cosa en la que tenemos que hacer énfasis, porque sin esa información que tú misma estás diciendo, María Paula, que es importante recopilar, siempre vamos a estar atrás, lo que siempre hemos dicho cuando hablamos de política pública. Entonces, seguiríamos con la mesa de breaking y se nos está acabando el tiempo. Esos indicadores son relativos porque una cosa son los agentes que viven de la danza y otros los que se benefician de ella. Totalmente de acuerdo, Sheila, sino que digo que es importante porque, por ejemplo, hay unos impactos que se hacen en gerencia de música porque hacen conciertos muy grandes. Pero entonces hay que medir, ahí la gente está un poco pasiva, bueno, en fin, ahí habría que hablar de eso. Sheila. Eh, Entre paréntesis, sugiero una moción de abrir otro espacio de extraordinaria, porque esto que estamos tratando en este momento, a partir de esto, de este ejercicio de dar cuenta de estos espacios, pues hay mucha tela por donde cortar y hacia dónde también dirigir las acciones que tenemos como responsabilidad nosotros como consejeros. Cierro paréntesis. Bueno, con respecto a el tema de los espacios de conversación y diálogo con danza urbana, en las primeras sesiones, pues se abrió ampliamente, si bien salieron como de una solicitud de un grupo particular que se denomina Mesa Distrital de Breaking. Las acciones o lo que ellos ponen sobre la mesa son temas transversales a todo el sector. Por tal razón, desde el Consejo y desde quienes hemos acompañado este espacio, que fuimos Luis y yo, tratamos de que sea mucho más abierto y convocar a otros sectores también para que se sienta que efectivamente no se está convocando solamente desde una iniciativa particular, sino ampliamente a todo el sector. Desafortunadamente, en la última sesión que se desarrolló el día de ayer, 16 de mayo 2022 a las 2 de la tarde, la participación del sector de danza urbana no fue la mejor. Esperábamos por lo menos unas 20, 30 personas conectadas a la sesión, pero asistieron ajenas a nosotros, digamos, a la Secretaría Técnica del Consejo, los tres representantes del Consejo, que eran María Paula, Luis y yo, asistieron 3 personas más. Y pues eso no representa realmente pues un planteamiento como para un diálogo sectorial. Entonces, lo que se expuso en ese espacio fue la propuesta que dio María Paula como gerente de danza para la apertura de unas convocatorias que resultaron de los espacios de conversación anteriores al de ayer, y que luego, más o menos entre agosto y septiembre, se abriría otro espacio de evaluación de esas actividades que se hicieron, como para poder realmente aterrizar y confirmar que efectivamente las decisiones fueron las mejores y que pues sería como ese el rumbo de ese tipo de convocatoria pública particularmente para el Festival de Viva, ¿cierto, María Paula, si no estoy mal? Sí, digamos que en este caso ya la mesa venía diciendo que sí. Igualmente, pues el mecanismo es la inscripción pública, sino que era importante ratificarlo con ellos, aunque ellos ya lo habían manifestado en los encuentros anteriores, y justamente este sector lo que venía indicando es que siempre estaban los mismos. ¿Por qué? Porque un poco en la época de las alianzas, que duró hasta 2019, justamente lo que ocurría era lo mismo, que se llamaba a un grupito del break y ellos eran los que organizaban todo. Entonces, justamente por eso ahí estaba, y es lo que la mesa pues ha venido expresando, esta mesa de diálogo desde diciembre que tuvimos ese primer encuentro, venían expresando eso, que
que pues siempre eran los mismos, que estaban además organizando todo, entonces los ganadores terminaban siendo los mismos. Digamos que eso tampoco es exactamente así, pero sí había unas mismas personas que eran los que estaban siendo llamados por la gerencia para organizar. Entonces, porque pues un poco la lógica que estaba funcionando era que las mesas habían generado unos representantes y que esos representantes eran un poco los que podían organizar y hablaban por el sector, y resulta que después el mismo sector dice, no, eso no es así, y ellos no están defendiendo los derechos de todos, sino que están yendo por sus intereses personales, que es el riesgo pues que creo, Sheila, has estado tú expresando que hay en estas mesas, ¿no? Y que es con lo que tenemos que tener mucho cuidado de siempre estar revisando el mecanismo de participación. Entonces, en este momento, el día de hoy, van a salir inscripciones para DJ, presentador y apoyo en producción para las audiciones. Y la próxima semana van a estar saliendo DJ, presentador, guías para el Viva como tal, ya que ya es en julio. Gracias, María Paula. Creo que con esto terminaríamos. Espérame, no, falta Sheila. Sheila. Sí. Yo sé que hasta aquí era como los temas que teníamos planteados, pero quisiera poner sobre la mesa en este momento, precisamente, que estamos hablando de estos otros espacios, el tema de la mesa de universidades. En la sesión pasada nosotros hablábamos que la mesa de universidades no era una mesa coyuntural, etcétera, etcétera, porque pues, tenía como que tener unas duraciones, unos objetivos, y la mesa de universidades se planteó como más bien como un espacio de casi que de consejería para la gerencia en estos temas y de apoyo en diferentes temas. Entonces, vuelvo a proponer sobre la mesa, más bien, que si bien no es una mesa coyuntural, sí puede ser un ejercicio de mesa estratégica que ayude no solamente a la gerencia, porque no solamente ayuda a la gerencia, sino al desarrollo de las actividades del consejo, como lo está haciendo con investigación, y lo que la intención es que también suceda con este otro ejercicio de rastreo de las convocatorias desde la mesa de universidades. Y pues que en este momento tenemos a Ana Vargas como representante de mesa de universidades. Entonces, sí me parece que si bien no es una mesa coyuntural, porque no está sobre una coyuntura específica, sí es una mesa estratégica, y en ese orden me gustaría proponer darle ese lugar a esa mesa de universidades. Y lo pongo sobre la mesa para que ustedes pues comenten al respecto. Yo quisiera una aclaración técnica de la diferencia. Yo me imagino cuál es, pero creo que es importante tenerlo claro. La diferencia entre una mesa coyuntural y una mesa estratégica. Y de nuevo, por nuestros, pues, ¿cómo está regida? ¿Cuáles serían como los principios de funcionamiento? Pues de acuerdo al capítulo, y vuelvo al decreto para tener como mucho esa estructura, dice el capítulo 8, en el artículo 53, 54 y sus parágrafos. No, dicen que nosotros como consejo podemos abrir otros espacios de participación que vinculen a la ciudadanía en general a través de mesas coyunturales, temáticas o estratégicas, de acuerdo, o pues en el escenario general, de acuerdo también a las necesidades y consideraciones del sistema o pues de lo que nosotros consideremos. Y pues también desde la gerencia, ¿no? Y en estos espacios participan diferentes actores organizados, no organizados, ciudadanía, instituciones privadas, con el fin de articular esfuerzos alrededor de o temas muy coyunturales o temas específicos como, no sé, por ejemplo, política pública. Entonces llamaremos a otro grupo de política pública, y otro que tenga que ver con digamos que sea transversal o que ayude transversalmente a todas nuestras, tanto a la gerencia como a nosotros. También dice pues ese capítulo, alrededor de ese capítulo, que las mesas podrán ser solicitadas por las entidades del sector cultural, actores culturales o la ciudadanía en general. Sin embargo, su aprobación y conformación y modo de operar dependerá de los diferentes consejos que componen el sistema, o sea, eso depende de nosotros. Su duración será temporal, a corto, mediano o largo plazo, de acuerdo a la complejidad o metas que se planteen en la conformación de la mesa. Entonces, por eso decíamos un poco, si
Si son por una duración temporal, entonces podría ser de corto, mediano o largo plazo. Y dice que la conformación y articulación de estas mesas, pues en ese sentido, pues estos espacios hacen parte del sistema de participación. También que cumplen, o sea, que ellos también pueden generar, así como nosotros, su reglamento interno, etcétera, y que también deben cumplir como con las funciones específicas que nosotros tenemos, ¿no? A grandes rasgos, pero específicamente está en el capítulo 8 para que ustedes lo puedan revisar, si así lo consideran. Gracias, Sheila. Luis, ¿levantaste la mano? Sí, es que creo que esto también puede ser un tema de varios, ya que hemos hecho moción de censura en dos momentos, y creo que esto podríamos llevarlo a un varios y generar otro espacio donde se presenten los objetivos y toda esta mesa, tal cual como lo vamos a hacer con las siguientes. Entonces, como para poder avanzar, porque ya son las 9:30. Sí, no era moción de censura, era moción de tiempo. Moción de orden, No, la yo no moción de puedo censura es callar a otra nadie. cosa. De acuerdo, digamos que yo lo que estoy viendo es que probablemente nos va a tocar hacer una sesión extraordinaria para hablar todo esto de nuestra articulación, específicamente con estas cosas que están pasando. Pues porque sí hay varias, yo creo que hay unas estrategias de articulación que no habíamos contemplado dentro del comienzo y que tienen que también ver con que pues ahora ya salimos un poco de todo lo de pandemia, entonces están sucediendo nuevamente otras cosas. Según lo que habíamos hablado al comienzo, entonces lo que vendría serían varios. Uno es el seguimiento. Otra sería la manifestación del sector de ballet, que creo que sería convocar a una reunión como la hemos convocado con los otros sectores. Y digo eso antes, o sea, después del seguimiento, porque creo que eso puede ser relativamente urgente y las otras cosas creo que podrían ser un poco más ágiles. El recordatorio de maneras y condiciones de difusión, otros varios de los consejeros, creo que ahí estamos, y el conversatorio sí nos va a tocar dejarlo para después. Entonces, primero hablemos del seguimiento o aclaraciones sobre los temas que quedaron pendientes. Uno primero fue la reunión con Catarina Valencia, que eso quedó ahí en el aire. No le hemos hecho seguimiento. Lo que yo recuerdo de eso fue que claramente ella iba a tener una reunión privada con nosotros, no una reunión pública. Esa fue su última respuesta y que de ese tema no iba a hablar públicamente. Y no dejamos nada más. Entonces Sí, quedó ahí como y entre que esa nosotros queremos sesión, que sea pública y ella no. exacto, pero igual esa sesión se supone nos iban a dar respuesta en enero, o que nos íbamos a encontrar con ella en enero. Sí, y recuerdo que nos dijeron, creo que en enero estaba con ella con la agenda pues a tope y después no volvimos a tocar el tema. Perdón, interrumpo, pero también recuerden que es que había como división acá al interior, algunos estaban de acuerdo y otros no. Entonces yo creo que lo primero es, si el consejo decide que sí se reúne con ella, pues yo le digo a ella que, pues que cuando puede y que se haga la agenda. O sea, creo que ahí lo importante es que se decida un poco como consejo si va a haber esa reunión o no, porque creo que justamente Edgar está levantando la mano, había algunos que no estaban de acuerdo. Edgar, levante tu palabra. Tienes la palabra. Levanto la mano. Pues lo último que yo me acuerdo de ese tema tan bochornoso es que se sometió a votación los que aprobaban reunirse con ella y los que no. Claramente yo voté que yo no me reunía con ella porque ella tenía que hacer eso público, o sea, como habíamos dicho en un principio, y creo que lo que quedó era que ella se reunía con las personas que estuvieron de acuerdo en reunirse con ella como ella lo pidió privadamente, usó un término que no me gustó tampoco. Entonces, eso es lo último que yo recuerdo de ese tema.
Sí, se hizo la cuestión de que perdón, de si se iba a hacer la cuestión pública o no. Algunos dijimos que sí estábamos dispuestos a hablar con ella privadamente, pero finalmente con el cambio de año quedó un poco como quieto el tema y finalmente no hicimos la cuestión. Yo sinceramente en este momento creo que he cambiado como 20 veces de opinión al respecto, pero yo creo que no tiene sentido reunirnos con ella si no es de manera pública, pues porque no, o sea, ahí hay una serie de cuestiones que también tienen que ver es con cómo se toman las decisiones y el malestar de ese sector, que es básicamente como que no, o sea, para nosotros el malestar es como, pues que, para mí el malestar es como decide y no hay como ni siquiera una interlocución con nosotros como consejo. Entonces, pues bueno. Sheila. Gracias, Joanita. Sí, pues habíamos unas personas o sea, la reunión se había aprobado, unas personas lo íbamos a hacer como dice Edgar, en las condiciones que ella lo ponía. Sin embargo, debemos recordar que el consejo como consejo es un espacio público y cualquier persona puede asistir a ese espacio público y como espacio público, así como esta sesión, se tiene que publicar porque todo esto es público. Entonces, y eso no lo digo solamente yo, no lo digo, eso está en el decreto. En todo caso, pues cambien el decreto y digan que todo debe ser oculto y todo debe ser escondido y todo debe ser privado. Pero en este momento, como está el decreto, es que todo tiene que ser público y si nosotros como consejo aprobamos que todas nuestras sesiones sean públicas, pues si alguien dice que no lo va a hacer porque quiere que sea privado, pues no podemos estar, o sea, no podemos asistir porque pues digamos que nuestras sesiones son públicas. En ese orden de ideas, digamos que estaríamos como contraviniendo lo que nosotros mismos decidimos y lo que está en el decreto. Y pues sería tal vez como para cerrar, que los demás compañeros se pronuncien respecto a esto para como consejo también tomar una decisión, decir definitivamente el consejo, como tiene que ser abierto, pues no se va a reunir con ella porque ella lo quiere cerrado. O decir definitivamente no lo hacemos porque pues ella lo está pidiendo cerrado y nosotros algunos vamos a asistir a esa sesión, ¿no? Pues que se exponga aquí y que con eso podamos cerrar este punto y podamos como llegar a la culminación de este ejercicio de seguimiento en este tema particular. Gracias, Sheila. Yo particularmente en este punto creo que también es importante diferenciar, porque si es una cuestión personal, entonces, o sea, usted como persona, como agente del sector, puede reunirse con ella y que le cuente, muy, perdón, como muy en manera de chisme. Bueno, no, mentiras, de que me cuenten la historia. Pero, pues, digamos que la pregunta es si tiene sentido hacer una reunión de ese tipo como consejo y como consejero, ¿sí me explico? Porque creo que ahí es donde está la cuestión. O sea, ya con todo lo que hemos hablado de lo público, de la información, de todas las cosas que en este tiempo se han aclarado, pues personalmente me parece que si es del consejo tiene que ser público. Y si no se va a poder público, entonces no sería a título del consejo, no se podría. Así de simple. Luis. Sencillo, pongámoslo a votación. ¿Nos reunimos, no nos reunimos, sí o no? Y listo, le damos fin a ese punto. Edgar. Sí, es que yo siento que no es tanto porque ya se votó, ¿no? Y algunas personas mantuvimos nuestra posición de no reunirnos íntimamente con ella, porque creo que ese fue el término que ella empleó, como una reunión íntima con la directora de Lidartes. Es que no es de reunirnos o no, es que es un tema que fue complejo, ¿no? Entonces no se puede quedar como así suelto como muchas cosas en lo público que como que es perdón y olvido, básicamente lo que yo siento, y es una falta de respeto, ¿no? Porque ya nosotros le enviamos un documento solicitándole, ella envió otro documento de respuesta que se reunía con nosotros íntimamente y como que por cambio de año entonces quedó así y siento yo que entonces hay que volver a pedirle una cita a ella exponiéndole que pues no nos podemos reunir íntimamente con ella porque el consejo es un espacio público de participación ciudadana. Entonces siento que no es tanto de votar si nos vemos con ella o no nos vemos con ella, es como
exigirle que aún estamos esperando una respuesta, ¿no? De algo que pasó, ¿sí? No sé, es como eso, sí. Gracias, Edgar. Sheila. Sí, yo creo que allí en ese orden de ideas es importante darle como, ella nos envió como una propuesta de hacerlo cerrado, entonces hay que darle formalmente una respuesta, decirle, el consejo no se va a reunir porque es un espacio de participación abierta con usted de manera privada o íntima, porque independientemente de quién sea el personaje que esté en la gerencia, ¿no? Del profesional que esté allí, es más un ejercicio de compartir las decisiones que va a tomar para que nosotros como consejo también tomemos acciones frente a esos cambios que son obviamente de libre nombramiento y remoción, pero pues tenemos que estar informados para que nosotros como consejo también de pronto apoyemos o no ese tipo de acciones, pero con tiempo, no de la noche a la mañana. Y es más como por ese orden, y hay que darle entonces la respuesta a ella y esperar que ella nos conteste si lo va a hacer o no, y cuando responda, también hacerlo público. Decir, nosotros como consejo solicitamos una reunión a la directora de IDARTES para tratar estos temas desde el ámbito general, no particular, desde una persona particular, sino como un tema transversal, y pues nos respondió que no estaba en disposición de hacerlo porque pues sus condiciones o sus decisiones era que no lo hacía, y pues ahí tendría otras implicaciones, ¿no? Distintas. Gracias, Sheila. Ahí tendríamos entonces es que redactarla, pues la respuesta, pues porque ya de plano ella ya dio una respuesta, no recuerdo si fue públicamente, no tengo ahorita presente eso, pero pues ya hay una respuesta. Entonces es como, bueno, esto pasó, como consejo tomamos, pues consejo tiene que ser público, lo sentimos mucho, pues ni más, porque ya. O sea, como que no hubo respuesta que para nosotros sea satisfactoria. Exacto. Y Listo, entonces sería como hacer la carta. Pues, hacer la carta. Entonces la pregunta es, ¿quiénes harían la carta? ¿Quiénes haríamos la carta? Tocaría revisar. Yo creo que yo podría hacer un borrador, reviso lo que hay, lo que ella envió, porque creo que eso de hacerlo eh, en privado, no estoy segura de que haya sido una comunicación por escrito, sino una cosa que ella dijo. Entonces nos toca, de hecho, también parte de la cuestión es que nos toca dejarlo por escrito para decir, bueno, usted nos dijo esto de manera, en un espacio no formal, no por escrito, entonces lo dejamos por escrito y ya. Porque eso también es eso, no fue es que estoy casi segura de que no fue una respuesta formal. sí. Sí, toca explicarlo y dejar como por sentado para que quede en el soporte de las acciones del consejo, porque si no, como muchas cosas quedan como muy en el aire y más adelante, unos 10 años que alguien más revise esto, no va a tener idea de qué es lo que pasó. Y hay que, Ya y hay que sabemos qué dejarlo es claro. eso. Ya Sí, sabemos qué es eso. listo. Listo, perfecto. Entonces yo hago un borrador. Yo creo que lo hago ahorita mismo para que después no me pase y se los paso para trabajar con base en eso. Listo, Chela. Perfecto. Ese sería el primero de los de seguimiento. El siguiente que proponía Sheila sobre seguimiento, ahora no lo encuentro. ¿Qué consejeros entregaron informes y quiénes no lo hicieron? Déjame ya reviso porque yo eso lo tengo refundido acá. Pero que yo recuerde, creo que fueron todos, faltaron Rodrigo, Yolanda y Betsabe, creo. Pues y Edgar, Ana y Ana, creo que tampoco los dieron, pero pues porque ellos acababan de entrar. Todos los demás lo entregaron. Sí, tengo que subir el documento, eso es una falla mía que tengo que hacer. Sí, yo sí, porque fue el último informe, sí, yo lo envié también, creo. No, pero lo que tú estás diciendo, Edgar, es de las planeaciones, esas sí las Ah, ok. entregaron todas. Ah, ok, Sí, bien. sí, no, es el informe, faltaron las personas que dije.
de nuevo, o sea, José Luis, Ana y Edgar, pues acaban de entrar, entonces no había como mucho que informar y apenas eh, estaban organizando pues pues como su participación en el consejo, entonces no tenía sentido. Eh, entonces faltan estas personas y tengo que, o sea, hay que subir un montón de documentos, creo que hoy me voy a poner a hacer eso para que ya no me queden mis tareas pendientes. Listo. La otra, ¿cómo se incluyeron las observaciones del Consejo en las convocatorias proyectadas para 2022? Esa es Eso una sería para pregunta María para Paula. María Paula, sí. Sí, María Paula. Bueno, Ana Ávila y Jenny el año pasado lo que hicieron fue que las observaciones que venían, digamos, a través de las mesas o de los espacios que hubo de diálogo y también de los envíos que le hizo Luis Tobar también a Ana el año pasado, lo que se hizo fue empezar a generar un drive donde se recogieron como todas esas observaciones. Lo que se hizo fue pues leerlas y aplicarlas, o sea, empezar a tener en cuenta, digamos, eso. Lo que yo un poquito veía es que en todo caso sí es importante generar un cuadro, como en todo caso muchas llegaron a través de documentos o fueron, digamos, como en distintas mesas, sí me parece que es importante tener un instrumento más organizado de seguimiento. Entonces, lo que se está generando para este año es un Excel para poder como tener beca por beca, tener su histórico y poder anotar como casi que la fecha en la que se recibe la observación y como anotar al lado qué se hizo, qué se tuvo en cuenta o qué no y por qué, ¿sí? Si es que hay algo que no sea posible, ¿sí? Porque yo lo que veo pues es que claro, hubo como una lectura de esas observaciones y a partir de esa lectura pues se fueron incluyendo en las becas, en los ajustes que se hicieron a las becas. Pero sí me parece que es importante una herramienta donde además vaya quedando como el histórico de esas observaciones. Porque también, ¿qué es lo que se ve? Que muchas veces en un año se dice, no, pero esta beca cámbienla y pongan esto. Y resulta que al siguiente año el sector hace otra observación volviendo a pedir que vuelva como estaba antes. O sea, ocurren como movimientos de esa naturaleza, lo cual es natural también, pues porque hay cosas que se prueban y se dice, no, sí funcionaba mejor antes, por ejemplo. O definitivamente no funciona ni como antes ni como propusimos ahora, sino hay una nueva propuesta. Entonces sí me parece que es importante que haya una herramienta como más organizada de seguimiento para esto. Pues es lo que yo vi, lo que ya le comenté a Jenny también para que podamos como empezar a generarla y que además sí me parece importante que en los tiempos, porque por ejemplo, de la mesa de danzas urbanas, hubo observaciones que se hicieron en diciembre cuando ya el portafolio 2022 estaba cerrado. Entonces, el tiempo para poder generar los diálogos con los sectores en torno a las becas realmente debe ser entre agosto a octubre. Ese es el tiempo porque ya prácticamente a finales de octubre toca ya tenerlas redactadas para el otro año. Es decir, cuando yo llego ya las becas estaban. O sea, ya los cambios que yo pude hacer fueron muy poquiticos, porque realmente ya estaban, ya estaba proyectado ese portafolio. Entonces ahí es importante como que haya como un cierre de esas observaciones a mediados de octubre, porque es a finales de octubre y comienzos de noviembre que desde la gerencia deben enviar a convocatorias las versiones que van para el siguiente año, es decir, en este caso para el 2023, porque ya de ahí entra en esa revisión jurídica. Entonces, pues, esa fue como la metodología que se utilizó el año pasado. Todo estaba en un drive compilado y a partir de ahí lo que hicieron los misionales y lo que hicieron Jenny y Ana fue pues hacer la lectura y empezar a incorporar las observaciones. Así fue como se hizo, mejor dicho. Sheila. Sí, yo lo estaba escribiendo acá, pero sí le sugiero a la gerencia de danza, considerando lo que tú acabas de mencionar, María Paula,
tal vez poner un link adicional a las convocatorias y demás, en donde se expongan los antecedentes de la beca y quienes enviaron esas observaciones, un poco para que se reconozca el historial, como mencionas, por parte de la comunidad en general y no solo como entre gerente y gerente o dentro de los misionales o dentro de las personas que hacen parte de la entidad pública, para que también la comunidad de la danza sepa que hay, por un lado, un ejercicio desde este tipo de espacios de participación, que existen también voces del sector de manera independiente que lo hacen, y que no se sienta como que se adoptaron algunas cosas, porque sucedió también en algún momento, y lo voy a poner así como muy escuetamente, como que se robaron las ideas y nadie les dio como algún tipo de reconocimiento. Entonces es importante que eso se mencione como para evitar ese tipo de cosas institucionalmente, ¿no? Luis, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias, Joanita. Pues decirle a María Paula que nosotros generamos un documento que no fue solamente para la gerencia de danza, sino también para la gerencia perdón, el Consejo Distrital de Arte. Entonces, digamos que ese documento el cual se entregó a ustedes, no es solamente el documento entregado de Luis, sino fue como la recopilación de todo el trabajo que hicimos como consejeros. Entonces, es un gran instrumento, como lo dice Sheila, para saber de dónde salió absolutamente todo eso. De hecho, hay una cosa que me parece muy importante lo que estás diciendo, Sheila, y es que hay unos históricos en general de todo, eh, y que siento que se pierden en general de la forma en que los procesos se han hecho, o sea, esa memoria de por qué es que se cambió lo de salsa, de todo eso, no sé dónde se encuentra. Pues obviamente hay cosas que están en la memoria del consejo, pero pues es importante que queden ahí porque hay decisiones que se tomaron en un momento por coyuntura. Por ejemplo, yo sé que se activaron mucho más las mesas sectoriales porque hubo un problema, un momento en el consejo. Eso fue una de las cosas que encontramos en la investigación que hicimos con el grupo, pero la cuestión es que esa información no está en ninguna parte. Toca indagar mucho, y esa falta de comunicación ha hecho que la gente siga pidiendo las mesas y siga pidiendo las mesas sectoriales porque no se ha explicado claramente en ninguna parte. Y yo sé que es medio estratégico para evitarse los rollos, pero ya ha pasado el tiempo que ha pasado, ya pasó toda una administración, ya se puede decir que es que no se puede entregar la plata así. O sea, básicamente la gente sigue pidiendo eso porque es que no entiende, y es un deber, eso es una cuestión de la construcción de lo público, no entiende que así no se pueden entregar dineros públicos. Entonces también es cómo hacer para que eso también esté en la beca. Por ejemplo, esta beca originalmente se llamaba no sé cómo y ahora no sé cómo y no sé, porque evidentemente es mucha más, pero puede ser como un parágrafo, sí, un link más dentro de la cuestión para que la gente lo sepa. Sí, porque se necesita. Por ejemplo, esto de la beca que se hizo para escuelas fue una solicitud que surgió durante la pandemia, porque muchos decían, es que no hay una beca para las escuelas, ya que uno pues, se considere o no que es lo que se necesita o que nos sirve a las escuelas, eso ya es otra cosa, pero surgió, por ejemplo, durante la pandemia, antes no existía, así, con todo. Listo. Entonces, seguimos acá con... Aquí vendrían el recordatorio de maneras. Dime, Sería lo de la mesa de ballet o lo eso del te iba a del decir. encuentro de Eso ballet. te iba a decir, porque vendrían el recordatorio de las maneras, pero por tiempo sí, nos va a tocar la mesa de ballet. Entonces, María Paula. Es muy parecido un poco a lo que ha venido pasando y es que he estado recibiendo como bastantes solicitudes de reunión por parte del sector de ballet. Yo pues hasta el momento no he accedido, digamos, a reunirme con ninguno. Todo lo que he planteado hasta el momento es que voy a llevar los temas al consejo.
porque por un lado está gente que estuvo como parte de esas alianzas reclamando la vuelta o el retorno de la alianza. Eso por un lado. Pero por otro lado, también gente del ballet, pues diciendo específicamente que la beca actual no es una beca que los representa, que era mejor cuando había los encuentros de ballet, que digamos el encuentro de ballet existe y siempre ha existido, de hecho pues hay un recurso muy pequeñito asignado para él, pero sí se maneja a través más de la inscripción pública que de la beca como tal. Pero sí hay una, evidentemente con el sector del ballet, yo les digo que la única beca que realmente está en crisis en términos pues de asistentes y de eso es la beca del ballet. La beca del ballet ha venido quedando desierta en años anteriores, ha venido teniendo inscripciones muy bajitas, muy, pero muy bajitas. Entonces, sí, varios además como que dicen, bueno, ¿qué está pasando con el sector? ¿Por qué no está participando? Entonces yo sí creo que es importante y también pues acá en el consejo yo hasta el momento no he escuchado que ninguno de los consejeros esté trabajando directamente con el sector del ballet y pido excusas si hay alguno que sí, hasta el momento no he escuchado, no ha salido como el tema. Entonces yo sí también me preguntaba, bueno, ¿qué está pasando con el sector del ballet? Que hay como un silencio, ¿no? Un silencio muy raro, pero por otra parte hay como muchos individuos reclamando cosas, o sea, como reclamando específicamente recursos, reclamando este tema de la alianza, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí es algo que es importante de mirarlo. Y yo lo veo pues por esta beca que viene en crisis hace varios años. La beca, digamos, ha estado, lo que está en el histórico, que también Jenicita ahí tiene como todo ese histórico en la gerencia, la beca ha venido estando con una participación muy baja en 2020, 2021 y 2022. Y pues este tema de la alianza estuvo presente hasta el 2019. Entonces es eso, a mí me gustaría poder generar un espacio abierto con el sector y empezar a convocar tanto a los que me han buscado como a los que no, porque tenemos pues igualmente todo el listado de las academias de ballet, lo tenemos, pero entonces sí me parece que es importante porque hay como mucho silencio, pero por otra parte como estos reclamos que les digo en relación como a esa alianza, ¿no? Entonces creo que el sector no ha entendido, hay una idea, tienen la idea de que IDARTES de forma unilateral deshizo las alianzas, pasando por encima de la participación de la gente. Esa es como la idea que se tiene. Gracias, María Paula. Sheila está diciendo en el chat que se podría abrir un espacio de diálogo acompañado por con el consejo, quienes podrían empoderarse de ese espacio. Lo que habría que hacer entonces es, como se ha hecho con los otros sectores, pues poner una fecha, mirar como de nosotros quiénes estaríamos en disposición de acompañar y, y entonces pues hacerles todo el acompañamiento y que también es un acompañamiento pedagógico de explicar las razones por las cuales las alianzas desaparecieron. Yo creo que en ese momento, que no sé si fue por un cambio, creo que fue también por cambio de administración, hubo una muy mala comunicación con los sectores, porque, porque no fue muy claro, o sea, yo lo digo porque lo viví, para mí fue muy claro en el proceso en el que estábamos, que también salió de una mesa sectorial, qué era lo que estaba pasando, porque pues como que nosotros estuvimos muy cerca al proceso con la gerencia en ese momento de la transformación, pero yo tengo la sensación de que no todos los sectores estuvieron así de cerca y como que hubo una ruptura en la comunicación muy fuerte ahí. Entonces, para poder volver a conectarlo, pues se necesita este trabajo pedagógico intenso para poderle explicarla. Básicamente es eso, pues la razón por la cual esos espacios a nivel de procedimiento de entrega de recursos, pues no tienen un asidero en la normatividad colombiana, realmente ese es el problema. Entonces yo creo que sería eso. Ya son las 10, compañeros, no sé acá, yo creo que nos tocaría
pues, ponernos de acuerdo para convocar una reunión extraordinaria y hablar todo lo que quedó pendiente, tanto de las mesas como de los temas que ha planteado, pues el conversatorio que está planteando Sheila. No sé si habría que hablar, aunque sea un poquitico, 5 minuticos, sobre las formas y condiciones de difusión desde las herramientas de comunicación del Consejo, Sheila. Yo creo que eso es importante. Sí, es que hay dos temas importantes. El que dice Silvia con respecto a la renuncia de Rodrigo, como para cerrar ese tema que la Secretaría Técnica necesita eso. Y el tema de los informes de los consejeros, no, ya, ese sí lo tratamos, María Paula, lo tratamos hace un rato y ya Joana nos dio como el tema. Yo creo que nos toca una sesión extraordinaria para evacuar esos temas, pero el de Rodrigo sí creo que tendríamos como que abarcarlo ahorita para que la Secretaría Técnica pues pueda hacer lo propio. Como último tema de la sesión del día de hoy. Yo estoy de acuerdo. Luis. Sí, yo me uno a la petición de María Paula porque pues la idea no es decir solamente quiénes realmente hicieron el ejercicio y quiénes no, sino qué pasa con estas personas que no hacen el ejercicio, porque no es un año, dos, ya vamos tres y seguimos en lo mismo. Entonces creo que también hay que puntualizar eso. Ok, yo les propongo que entonces hagamos el cierre del tema de Rodrigo y hablamos 10 minuticos de este punto. Silvia, lo que tenemos que hacer es votar si recibimos la renuncia o no. No, no estoy clara en eso. Hola, ¿y me escuchan bien? Sí, señora. No, simplemente pues es dejar en firme la renuncia del maestro Rodrigo y la votación es respecto a, pues que digamos que quede claro si se va a dejar ya, digamos que desierta esa curul o se va a hacer algún tema de elección atípica, que considero que no, pero igual hay que dejarlo claro y por votación de los consejeros. Es esa la votación. Ok, que es dejar en firme, pero no entiendo por qué dejar en firme. O sea, Es decir, si el consejo debe decidir si quiere reemplazar o no a Rodrigo. O sea, si quiere Exactamente. generar un ok. proceso de votación para reemplazar esa curul o si se va a quedar sin esa curul. Exactamente. Ok, listo. Entonces, serían las dos opciones. Si reemplazamos, dado la renuncia de Rodrigo, le hacemos el proceso de elección atípica o no. Y yo aquí rápidamente diría, uno, recuerden que tenemos elecciones en abril del próximo año. Leonard se debo retirar y dice, perdón, que acepta la renuncia y considero que teniendo en cuenta que ya se está acabando este periodo, dejar la curul desierta. Básicamente lo mismo iba a decir yo, porque es un doble esfuerzo y debemos enfocarnos en toda la cuestión para poder tener una mejor participación para el próximo año. Sheila dice que lo considere igual. Entonces les propongo que bajo este pronunciamiento que hizo Leonard, pues todos pongamos si estamos de acuerdo con ese pronunciamiento ahí por escrito, si les parece bien. O toca decirlo, Silvia. No, no estaría bien así si están de Listo. acuerdo con lo que mencionó Leonard. Listo. Listo. ¿A quiénes nos faltan? Edgar. Joanita, ¿puedo preguntar algo? Perdón, Sheila. Sí, señor. Pregunte, su merced. En el caso dado de que, bueno, está la curul, pero pues no se va a cubrir, me refiero, para un posterior periodo, la curul sí está, sino que en este caso no se va a cubrir. ¿Sí es lo que entiendo? Sí, señor. Lo que pasa es que como el proceso es de elección atípica, que fue por el que entraron ustedes, nos tocaría empezar a hacer convocatoria, pedir hojas de vida, y luego que ya surte todo el proceso sumersivo, vio cómo se demoran las cuestiones ahí con secretaría para que nos dé la resolución. Entonces, eso nos tomaría un buen tiempo porque realmente también hacer la convocatoria, estudiar las hojas de vida implica un tiempo. Se demora como 6 meses, como dice Sheila, y realmente ya se va a acabar el periodo. Y esa energía, me parece a mí que deberíamos enfocarlas en fortalecer los procesos de participación para que para que podamos tener una mayor participación del sector en las próximas elecciones. Además que
precisamente se están haciendo unos cambios en el decreto 480 sobre cómo se va a hacer que no estoy segura si va, creo que sí, va a afectar esta elección. Entonces es importante también tener en cuenta, necesitamos es una votación muy grande para que se sienta la representatividad del Consejo. Eso es lo que nos están pidiendo. Yo tengo mis posiciones al respecto que no, aquí no vienen a cuento, luego se las explico, pero pues es una cosa que sí, que sí hay una exigencia como desde la institución de que realmente hay una votación más masiva. Y creo que es más importante en este momento, pues por donde estamos. Sí, y además mientras la persona se adapta, de acuerdo, Sheila. Es por eso, maestro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces el otro tema, ¿cuál era? Perdón que me fui. ¿Había otro tema? Perdóname, Joana, antes que faltaría la votación de Edgar y Ana respecto a lo de Rodrigo para dejarlo. Ah, sí. No, Edgar ya votó, está de acuerdo. Perdóname. Ya lo vi. Listo. Edgar Y y Ana, Elguita, no tocaría que le sé, preguntes a Ana allí, cuando no sé, no la veo acá. es que no sé si Ana está todavía con Edgar. Creo que Elguita. no. Edgar. Pero igual ya creo que ya estamos, la mayoría siempre Sí. como... Oh, ¿qué pasó? Sí, yo puse de acuerdo hace un ratico. No, Sí, sí, Ana sí. está contigo. No, Anita ya no está conmigo, pero ya tenía como problemas de la señal o algo así. Sí, 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 eso escribió ella que estaba con problemas de señal. Sí. Entonces sí, ya tenemos la mayoría. Entonces, listo. Espérame, reviso. Habíamos dicho que había otra cosa, o ya, eso era lo último. El tema de comunicación. Sí, Pero básicamente es como recoger lo que está establecido en el reglamento. En el reglamento expusimos que toda comunicación distinta a la que nosotros generemos para los espacios de convocatoria, difusión de IDARTES, alguna convocatoria, etcétera, tiene que pasar por aprobación general del Consejo, porque pues no lo escribimos nosotros y al publicarlo pues significa que nosotros estamos de acuerdo con lo que ahí se dice, a menos de que tengamos, o que por lo menos digamos, los miembros del Consejo invitamos a que revisen, ¿no? Como ese tipo de cosas, y es importante pues que nosotros sepamos qué es lo que dice. Por eso un poco la conversación de estos días a través del chat respecto a un pronunciamiento sobre el Plan Nacional de Cultura, implicaba que cada uno dijera si estaba de acuerdo o no con su publicación, para poder asimismo publicar y decir en el copy, bueno, estas personas dijeron que no están de acuerdo en una votación simple, bueno, como ser un poco más específicos al momento de la publicación, si es que se aprobaba la publicación o no publicarlo y decir no. Pero creo que, Joanita, más allá de esto, sí es un tema de una posición política del Consejo y pues amerita como todo un espacio de conversación mucho más amplio, tal vez en otro espacio como sesión extraordinaria, porque pues ahí sí. tendríamos como que pronunciarnos todos y decir sobre eso, sobre qué posición tomaríamos como ante ese tipo de situaciones. Bueno, sí, de acuerdo. Finalmente, compañeros, pues yo veo que tenemos unos temas bien intensos para hablar sobre todo lo de la articulación con las mesas de los diferentes sectores y el proceso pedagógico que implica explicar por qué todo el proceso que ya hablamos de las becas, de por qué sí, pues, de las mesas, de por qué hay las alianzas ya no continuaron y todo esto. Y sin embargo, pues también acercarnos a comunicarnos con el sector. Entonces, yo les propongo que pues ya no estamos tantos, lo charlemos por correo, por lo que Edgar no está en el chat, planteemos unas fechas y escogemos una fecha para esa sesión extraordinaria, específicamente hablando de estas formas de articulación. Yo siento que es un poco, o sea, la dinámica del sector sí funciona, o sea, es más fácil que la gente de la misma comunidad de un género, de salsa, de breaking, se conozca entre ella, que por gestores, cultores, festivales, es como, no es necesariamente así como se organiza el sector. Pero yo no consideraría que es bueno quitar esos sectores precisamente porque la discusión se ha vuelto mucho más interesante y mucho más incluyente
dado que no estamos resolviendo el problema de un sector, sino de una forma de relacionarnos con nuestro quehacer. Sin embargo, a nivel estratégico, creo que sí funciona más, o sea, realmente ver la respuesta que hubo en salsa me llama mucho la atención. Lo que pasa, por ejemplo, con la de Breaking, es que ahí hay unas dinámicas internas con ellos que creo que también hay que mirar. Entonces, ya aquí nos toca cerrar, entonces quedamos pendientes para la próxima convocatoria. Lo vamos a hacer por correo. Yo creo que daríamos unas 2, 3 semanitas para que no sea tan pegado. Y ahí podemos entonces ponernos de acuerdo, ya les mando posibilidades de las fechas. En general habíamos dicho que esta hora los martes nos sirve por el momento, ¿no? Entonces ya es escoger cuál martes. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. Creo que no es más por hoy, compañeros. Muchas, muchas gracias a ustedes y espero que nos podamos ver pronto. Muchas Muchas gracias gracias a a todos. todos, muy buen día. Gracias.